Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. La parte histórica del Caribe colombiano también es muy diversa, ¿no? Diversa desde el momento de la llegada de los españoles, antes de los españoles, y sigue siendo bastante diversa. De pronto, estos pueblos que están muy cerca de nosotros, Sierra Nevada de Santa Marta, Valle del Río Ariguaní, Tapón del Darién, en la frontera con Venezuela, Serranía del Perijá, en el otro extremo del Caribe colombiano, en la serranía en el extremo de Colombia donde se encuentra con Venezuela. Entonces son espacios que no son muy cercanos en la geografía, pero digamos que muy lejanos en el conocimiento. Ese es uno de los aspectos que podría ayudar a responder la pregunta de la niña: ¿para qué estudiamos estas culturas? ¿Para qué estudiamos estas lenguas? Y como dice María Emilia, no vamos a obtener una beca, no nos vamos a volver ricos si estudiamos estas lenguas, pero sí podemos hacer muchos aportes al conocimiento de la historia, en este caso del Caribe colombiano, y en un amplio sentido el conocimiento de lo que es Colombia como un país multilingüe y multicultural. ¿Qué quiere decir eso que aparece en la Constitución de Colombia, de que Colombia es un país multilingüe y multicultural? ¿A qué se refiere cuando se logra que en la última Constitución de Colombia, en un párrafo, se defina el país de esta manera, cuando en la Constitución antigua se decía que en Colombia la única lengua oficial era el español? Y por eso los maestros de antes de la Constitución del 91 tenían que llevar a los indígenas, a los palinqueros, a los raizales de San Andrés, a que olvidaran sus lenguas nativas y se volvieran hablantes eficientes de español, que nunca se consiguió. La escuela llegó a la Sierra Nevada de Santa Marta, llegó a la Sierra Nevada, sí, en 1903, porque los indígenas se interesaron en que les enseñaran, fueron a Bogotá y pidieron que les enseñaran a español y matemáticas, cuentas, ¿ya? Porque llegaban los bonachis, como dicen ellos, a negociar con ellos, y resulta que cambiaban una botella de chirrinchi por un marrano. Entonces, cuando entendieron que esto era una explotación, se dirigieron a la capital y luego le mandan a los capuchinos. Y los capuchinos llegan a cumplir la Constitución que decía que la única lengua oficial de Colombia era el español, y allí es donde empieza todo el problema y la tragedia en la República, porque hay una real cédula española que siempre, en el principio, los reyes católicos decían que las lenguas no deberían desaparecer, que se debía catequizar en las lenguas de los indígenas. Pero luego los curas empiezan a molestar con misivas a los reyes católicos, diciendo que había tantas lenguas que era imposible catequizar en estas lenguas, hasta que luego se da una orden de que desaparezcan esas lenguas en 1770 por allá. Bueno, el Caribe colombiano digamos, es el norte de Colombia y es una porción importante del país, pero digamos que nosotros tenemos una inclinación cultural hacia el Gran Caribe, pero también una cierta inclinación cultural hacia los Andes, ¿no? ¿Por qué? Porque en los Andes están nuestros hermanos compatriotas y en el Caribe están nuestros hermanos culturales, digamos así. Al Caribe llegaron de las 5 grandes familias lingüísticas, al Caribe llegaron 3. Chibcha, que viene desde Centroamérica, llegan al Istmo de Panamá, del Istmo de Panamá, o sea, por nombrar unos puntos de encuentro, ¿no? Pero hay un rastro. Si uno sigue las lenguas que existen en este momento, ahí hay un rastro que está demarcado.
Sierra Nevada de Santa Marta, Sierra Nevada del Cocuy, altiplano cundiboyacense. Y ahí falta en ese mapa poner algo que los lingüistas venezolanos siempre nos están comentando, y es que posiblemente desde la Sierra Nevada de Santa Marta o desde la Sierra Nevada del Cocuy hubo una ramificación hacia Venezuela con un pueblo que ellos denominan los timococuicas. Ellos existen todavía y se reconocen como hablantes de lenguas chibchas. Esos son comentarios que cuando uno habla con lingüistas venezolanos, ellos suelen decir que también los chibchas llegaron hasta Venezuela. Como ustedes ven, son grandes extensiones recorridas antes de la llegada de los españoles. Esa es una de las mareas que llegan desde el norte, pero desde el sur, desde Brasil, en la confluencia del río Negro con el río Amazonas, llegan dos mareas más que son definidas por los estudiosos de estos temas, la parte histórica de este tema que estamos mirando hoy. Y es la familia arawak, la familia lingüística arawak, que es las flechas anaranjadas. ¿Ustedes las ven anaranjadas? Ah, bueno, yo también. Y carib, que es que a veces se me y la carib, que es con la roja, ¿ya? Ahora, lo que cuentan es que ambos salen casi que al mismo tiempo. Algunas veces suelen decir que era que los caribes venían persiguiendo a los arawak, porque los caribes, bueno, tenían ciertos conflictos con los arawak, pero cuando llegan, lo interesante aquí es que hay una bifurcación, y muchas veces una trifurcación. Cuando llegan a las costas venezolanas, ustedes ven que siguen subiendo el rosario de islas que limita el Caribe, el mar de los Caribes, del Océano Atlántico. Y los caribes son descritos que llegan a las costas venezolanas, suben por Trinidad y Tobago hacia las Antillas Menores. Y los arawak siguen hacia las Antillas Mayores, o sea, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana. Esta bifurcación, entonces, lo que dice es que los arawak entran por todas el litoral venezolano hacia Colombia, y de la misma manera, pero un poco más hacia el sur, por Venezuela, entran los caribes. Los caribes siguen bajando por el río Magdalena, hasta llegar casi a la desembocadura del río Magdalena. Esos son las tres grandes mareas lingüísticas del pasado y del presente, y esperemos que del futuro también, que sigan siendo y existiendo. ¿Podemos seguir, por favor? Bueno, los temas son antiguas migraciones, que hemos visto, lenguas nativas hoy. ¿Por qué lenguas nativas hoy? Porque si uno lee los estudiosos del pasado, podríamos decir que en el Caribe, según lo que se señala en el mapa del Caribe, podría existir cerca de 35 lenguas diferentes. Y hoy vamos a ver cuántas tenemos en este momento. Estadísticas poblacionales. Como decía María Emilia, a partir del último censo y en comparación del último censo con el penúltimo censo, se ha dado unas variaciones poblacionales que inquietan porque nos vamos a ver cuántos caribeños somos hablantes de español y cuántos caribeños son de hablantes bilingües, ya sea de una lengua indígena más el español o simplemente monolingües no de español. Que hay un gran número de monolingües, por ejemplo, en la parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, en los páramos hay muchos indígenas que hablan sus lenguas maternas, pero no quieren, todavía aún hoy en día, a pesar de que la Constitución del 91 ha abierto muchos espacios, se niegan al contacto y se niegan a acceder al español, ¿ya? Sin embargo, cuando yo empecé a estudiar en el año, mediados de los años 80, yo tenía que caminar unas 10 horas para llegar al primer pueblo indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta, porque hasta los 900 metros sobre el nivel del mar
ya los campesinos habían colonizado desde los años 50 hasta los 900 metros y los indígenas tenían que seguir subiendo porque más y más colombianos subían la Sierra Nevada, sobre todo campesinos que venían del Tolima, de Santander, del interior del país por la cuestión de la violencia de los años 50, llegaron aquí y claro, la gente ubica espacios de los que son originarios. Y alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, hasta los 900 metros sobre el nivel del mar, había campesinos no indígenas, campesinos pobres, también golpeados, pero esto obligaba a que los indígenas siguieran subiendo. A partir de la Constitución del 91, con regalías que le da el Estado colombiano a los pueblos indígenas, porque son resguardos, funcionan como una especie de departamento. Entonces ellos se propusieron comprar las mejoras a los campesinos y hoy mis alumnos no tienen que caminar 10 horas, llegan a Gaira y en 2 horas a pie están ya en el primer pueblo indígena. Llegan a Tanques, caminan 2 horas y ahí está, porque han venido bajando, o sea, ha habido una apertura. Sin embargo, hay gente arriba en los páramos que dice, no creen mucho todavía, ¿no? Pero sí hay una apertura a partir de la Constitución del 91. Entonces, luego vamos a ver cómo esa diversidad lingüística que aún conservamos tiene un gran riesgo, el riesgo establecido a partir de lo que los teóricos establecen en lingüística, y es que en algunos pueblos se ha roto la transmisión generacional. Los abuelos hablan la lengua, como lo vamos a ver, el etetara, la lengua de los eténaca, o más conocidos como chimilas. Los padres puede que hablen la lengua, pero no se comunican en su lengua materna con sus hijos. Entonces las nuevas generaciones van perdiendo la lengua y es lo que la teoría lingüística dice: si hay una ruptura de la transmisión generacional, la lengua tiene... Ya lo vamos a ver. Bueno, sigamos. Bueno, este mapa pues también muestra de alguna manera esas 3 migraciones de las que ya hemos hablado bastante. Entonces podemos seguir. Y aquí tenemos el mapa del Caribe con las lenguas. Entonces tenemos el Guayunaiki, lengua de la familia Arawak en La Guajira, el Cogian, el Damana y el Ican, 3 lenguas en las chipchas en la Sierra Nevada de Santa Marta. La Sierra Nevada de Santa Marta, los huiguas que hablan el Damana y los cogis que hablan el Cogian tienen una lengua ritual, cada uno de estos pueblos. O sea que para hablar de en su cultura religiosa, ellos se comunican, los cogis en Tejuan, y los huiguas en Terruna Xayama. Pero en la cotidianidad cambian de lengua. Entonces aquí encontramos una diversidad lingüística tal en donde un niño que es hijo de un cogi y de una huigua nace con la posibilidad de 2 lenguas, ¿no? Porque cada quien habla en su lengua. Digamos que, poniendo los ejemplos de las lenguas indoeuropeas, si alguien de ustedes que habla español se casa con un italiano o una italiana y cada quien habla en su lengua, pues como son lenguas tan cercanas de una misma familia, los hijos pueden aprender las 2 lenguas. Eso pasa allí. Pero el niño, la mujer, está la cancurua, que es el centro ceremonial. Hay cancurua ceremonial o centro ceremonial femenino y centro ceremonial masculino, ¿ya? Entonces el niño va al centro ceremonial con su padre y encuentra que allí hay una lengua diferente, en donde toda la ritualidad se está manejando en Tejuan, si el padre es cogi. Y si la madre es huigua, entonces la niña va con su mamá al centro ceremonial femenino y allí la lengua es el Terruna. Tejuan, de Tejuan a Terruna no hay fonológicamente una diferencia muy grande.
¿verdad? Pero, bueno, hoy en día yo diría, porque nunca me dejaron estudiar el Tejuan, me dijeron puedes estudiar todo lo que quieras, el Kogian, el Domana, pero el Tejuan no, porque no nos interesa que el Tejuan vaya a la escuela. Entonces, ¿para qué la vamos a estudiar? Esa es nuestra lengua ritual. Entonces, aunque yo podía entrar a la Cancura y podía haber entrado con una grabadora camuflada, pues no quise dañar la confianza que me habían dado. Entonces, no he podido hacer un estudio, pero para mi impresión es que hay como especie de un conocimiento pasivo, ¿ya? Las personas entran, están las rituales que pueden ser en la Cancura, pueden ser en la loma, pueden ser debajo de un palo, de acuerdo con el tipo de ritual que se haga, hay un cambio de lengua. Y toda la ceremonia se hace en otra lengua, diferente. Eso para la Sierra Nevada de Santa Marta. Una característica que no es única de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hay muchos pueblos que tienen una lengua ritual y una lengua de uso cotidiano. Luego está el Etetara, en el valle del río Ariguaní, en el centro del departamento del Magdalena, en límites con el Cesar. Entonces hay Etetara en el Magdalena y hay Etetaras en el Cesar. Hay Etetaras de la Sierra, indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en los 3 departamentos que bordean la Sierra Nevada de Santa Marta: Guajira, Cesar, Magdalena. El Etetara, yo no me atreví a decir que era una lengua tonal, pero sí dejé establecido que es una lengua con ascensos y descensos tonales. Las señoritas del Instituto Lingüístico de Verano, como le dicen los chimilas o eténaca a las lingüistas del ILB que estuvieron allá, ellas logran hacer un estudio y alcanzan a decir que hay moras, ¿no? Estas moras es como unas vocales alargadas que permiten diferenciar significados de acuerdo con que el tono sea alto o el tono sea bajo. To, maraca, to, corazón, ¿ya? Pero no alcancé a hacer un estudio de tonos o mirar qué es eso, más allá de las moras que han trabajado las lingüistas del Instituto Lingüístico de Verano. Bueno, luego está el Yucpa en la serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela. Es la única lengua caribe, o sea, serían los verdaderos caribeños del Caribe colombiano, porque nosotros somos una mezcla, ¿verdad? Pero los verdaderos caribeños serían esos Yucpa, que hablan una lengua que se llama Yucpa Yiwonk, ¿ya? También tienen ascensos y descensos tonales. Camilo Roballo, que estuvo trabajando, no hizo fonología, pero siempre cuando se llega a este punto habría que retomar estas lenguas que tienen estas características, porque, bueno, es un dato lingüístico importante que debe establecerse. Luego está el Embera Catío. Ya les hablé al comienzo de los Embera Catíos, aquellos grupos chocoanos de la familia Chocó que migraron hacia el Caribe y se ubicaron en Córdoba, en la serranía de Avive, últimas estribaciones de la cordillera central, Embera Catío. Y por acá abajo tenemos el Tule. Sería una lengua chipcha en la frontera con Panamá, por el tapón del Darién. Hay tules del lado de Colombia y hay tules del lado de Venezuela, y también tiene una característica muy parecida también que hay en el Etetara, y es que tiene geminación de las consonantes oclusivas, como los cartageneros, cuando dicen Cartagena. Es una geminación que tiene una historia bien bonita, cuando el latín, a partir del Imperio Romano, está establecido en esta parte de Europa donde quedan hoy Italia, Francia, España. Lo que se dicen los historiadores es que hubo una bifurcación, y hacia Italia el italiano heredó la geminación. Nosotros decimos
groseramente, es que los cartageneros golpean, ¿verdad? Pero no es que hablen mal, es que conservan un rasgo arcaico del español, ¿verdad? Y al darse esta bifurcación fonética, hubo hacia España, donde no se dio esta geminación. Entonces, el et de Tara y el tule tienen geminación como esta que producen los cartageneros. Bueno, Cartagena es el epicentro, pero es Cartagena hacia las antiguas sabanas de Bolívar. Toda en esta zona se gemina, no se golpea, se gemina. Y es un rasgo histórico del español. Bueno, pero entonces yo quería también hacer un reconocimiento a los gitanos que llegaron, que son los rom, el pueblo rom, porque en el antepenúltimo censo se define que en Barranquilla 2.800 personas se identificaron como roms o gitanos. No desapareció ese dato en el último censo. Y en la Universidad del Atlántico acostumbro poner a los estudiantes de la maestría a hacer un inventario, o sea, aplicar una encuesta en donde ellos tratan de ubicar cómo se identifican los estudiantes de la Universidad del Atlántico, a qué etnia pertenecen. Y siempre aparecen estudiantes que se identifican como descendientes de gitanos. Bueno, los gitanos llegaron en la época de la colonia, pero también siguieron llegando después, aparecen en 100 años de soledad, venían con toda su alegría y como los describe García Márquez. Entonces es lógico, a mí se me ocurre pensar que es lógico que haya descendientes de gitanos en Barranquilla, porque cuando yo era adolescente iba mucho al Rodadero y siempre encontraba gitanos que le leían a uno la mano, pero se definían como que vivían en Ciénaga. Luego supe que esos gitanos de Ciénaga se fueron a Santander y uno llega a un pueblo en Santander que se llama, no me acuerdo ahora, y ahí las encuentra en la plaza diciendo que si queremos que nos lean la mano. Y el inglés de San Andrés, que no es una lengua nativa, pero también es una lengua que se habla en el Caribe colombiano. Además de eso tenemos las lenguas criollas, las dos lenguas criollas, la lengua aripalengue, que es la lengua que se habla en San Basilio de Palenque originalmente, pero por migraciones que se hicieron hace más de 5 décadas hacia Barranquilla, encontramos descendientes de palenqueros en los barrios del suroccidente de Barranquilla, en Barrio El Valle, Mequejo, y hay inclusive un centro etnoeducativo que se llama Paulino Salgado Batata, en honor al tamborilero palenquero que durante décadas, hasta por ahí como la década de los 80, animó los carnavales de Barranquilla con sus tambores y toda la descendencia de los batatas. Bueno, eso sería como el inventario. Ahora, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué tan poquitas lenguas indígenas? Si seguimos los estudios histórico-lingüísticos, encontramos que si uno empieza a ubicar geográficamente, cuenta más de 35, ¿verdad? Una primera hipótesis, muchos pueblos desaparecieron con el enfrentamiento con los españoles. Una segunda hipótesis, la catequización y la españolización que fue fuerte aquí en el Caribe colombiano. Fue muy fuerte, tanto que porque hubo a los caribes, en las crónicas de India se les define como caníbales. Caribe quiere decir caníbal. O sea, hay una deformación de la palabra carib, que es la original, la original a caníbal. Y entonces, ¿qué pasaba? Que en la doble moral de los conquistadores eran muy católicos y no podían matar al prójimo, ¿verdad? Pero si decían que eran caníbales, la corona podía dar la orden de que, bueno, que desaparezcan, porque ¿cómo así que? O que no tenían alma, era la otra consigna. Si no tenían alma, eran animales, entonces no están matando al prójimo. Esa es una segunda hipótesis. Y la tercera hipótesis es la catequización. Los cancuamos en la Sierra Nevada de Santa Marta,
no tanto los huihuas con su lengua aldamana, pero ¿qué pasó con los cancuamos? La catequización. La catequización es tratar de volver católico a quien no lo es, a quienes no lo eran. Entonces, si no se era católico, es que porque será brujos. Entonces también es otra doble moral. Podemos desaparecer a los brujos, ¿no? Y la persecución a los mamas, que son como los chamanes de la Sierra Nevada de Santa Marta, de los tacatugua, de los tacatugua de los Etenaca, todo eso permitía que se podía ejercer cierta fuerza contra ellos y pueblos. Entonces, ¿qué pasa con los Etenaca? Que fueron, digamos que los últimos que quedaron a la orilla del río Magdalena, y cuanta embarcación venía del centro del país por el río Magdalena cargada de todo lo que traían del interior del país para embarcarlo en Cartagena hacia España, la hundían. Entonces los declaran personas que no tenían alma, y ahí ya el rey y la reina podían dar la orden de que desaparezcanlo. Si las lenguas se oponen, en realidad son una oposición a la catequización de estos indígenas, pues que desaparezcan también las lenguas. Entonces eso es un proceso histórico que se viene dando. Ahora, resulta que cuando nos volvemos república había más de estas lenguas en el Caribe colombiano, porque uno va siguiendo la historia, ¿verdad? Pero resulta que siendo una república, también el español, o sea, los patriotas finalmente eran hijos de españoles, ¿verdad? Y tenían una formación familiar hacia lo español y un cierto desconocimiento hacia lo indígena. Entonces, sí, hubo una descolonización política, pero no hubo una descolonización mental en el sentido de entender que estas lenguas tenían una importancia. Entonces también declaran que el español es la única lengua oficial, y hay también que los maestros, el palenquero es un español mal hablado, el criol de San Andrés es un inglés mal hablado, entonces no hay necesidad de que los estudiantes sigan aprendiendo estas lenguas, tanto que hoy en día, según los estudiosos también del inglés y del criol en San Andrés, se dice que bueno, el criol se salva y sigue siendo la lengua materna de los sanandresanos, pero el inglés tiende a desaparecer frente al español. Y en este sentido, por muy indigenista que uno sea, uno dice, bueno, también es una lengua, ¿no? Y es un potencial para los sanandresanos. ¿Por qué no hacemos algo para que los sanandresanos no terminen de desaprender el inglés? Si ya venían con el inglés, la escuela debía proteger también al inglés. No, el español hoy en día se impone sobre el inglés sanandresano. Bueno, esto en cuanto a las lenguas. ¿Podemos seguir? Bueno, aquí están lenguas nativas de uso cotidiano. Entonces tenemos el guayunaiki, ya sabemos en La Guajira, en la frontera con Venezuela, el Ican en la Sierra Nevada de Santa Marta, en los departamentos del Cesar y Magdalena, el Coguian en la Sierra Nevada de Santa Marta, departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira, y el Damana, Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar, Magdalena y La Guajira. Etetara en el río del Valle Ariguaní, en el valle del río Ariguaní. Eso en el corazón del departamento del Magdalena, en límites con el Cesar. O sea, allí están los Etetara, más conocidos como los Etenaca, más conocidos como los Chimilas. El Tule en el Golfo del Darién, frontera con Panamá. El Yucpa en el Cesar, frontera con Venezuela. El Emberacatío en Córdoba, Altos Ríos Verde y San Jorge, y un poco Sinú también. Palenquero en Palenque de San Basilio, departamento de Bolívar, pero ya hemos dicho que en el barrio Nariño de Cartagena también llegaron los palenqueros hace más de 50 años. En los barrios del suroccidente de Barranquilla están asentados hace más de 50 años, y en Santa Marta en el barrio Cristo Rey.
allí los encontramos. El criol en San Andrés Islas, el rum, romaní, y este dato, como les decía, ¿sí? Bueno, originalmente ellos son nómadas, ¿verdad? Lo que dicen en este momento alumnos que han ido a Sabana Larga a entrevistarlos es que se han sedentarizado por las condiciones del país. Entonces ya ellos viven no viven nucleados en en Sabana Larga, pero sí se han sedentarizado, pero siguen conservando sus tradiciones sociales, ¿no? De reunión, de cómo se denomina su organización social, hablan la lengua y están muy abiertos a tratar de que en las escuelas, a tener escuelas propias, porque sus hijos estudian en escuelas de Sabana Larga que no son indígenas, pero sí están hablando ya de que sería bueno también tener una escuela como la Paulino Salgado Batata de aquí de Barranquilla, un centro educativo. Los ROM, ustedes ven en el censo pasado, Barranquilla, Sabana Larga, Santa Marta, El Piñón, Chibolo, Valledupar, Bosconia, El Paso, Cartagena, Calamar, Montería, Tuchín, Sagún, San Pelayo, Cereté, Sincelejo, Cincé, San Pues. Y en el censo de este año solamente aparecen Sabana Larga y San Pues. No sé, es posible que como el censo muchas veces no llega. Yo lo digo porque yo lo sufría cuando estaba en la Sierra Nevada de Santa Marta. Si yo estaba en la Sierra Nevada de Santa Marta, no me contaban porque yo vivía en Barranquilla. Si estaba en Bogotá y había censo, no me contaban porque yo vivía en Barranquilla. Y mi mamá me declaraba en Barranquilla y me decía, no, porque está en Bogotá. Entonces a mí nunca me contaron en esos periodos, ¿no?, que hubo censo. Entonces lo que me imagino también es que es posible que no se haya, o que de pronto la norma se relajó un poco y no sé, porque llegaron a mi casa y en el último censo y a mí nunca, yo le dije, no me van a preguntar de la orden, ¿no?, a qué grupo étnico pertenece. Ah, no, es que eso ya no se usa. Ya, entonces es posible que haya pasado algo como eso, porque tantas personas y tantos pueblos no pueden haber desaparecido de un censo al otro. Bueno, y entonces el español caribeño en toda la región. ¿Podemos seguir, por favor? Bueno, aquí están las dos lenguas rituales de las que le había hablado. El pueblo cágaba, que así se identifican los cogis. Ellos dicen, nosotros somos cágaba como pueblo, cogi como cultura y la lengua es el cogian. Eso lo tienen claro, ¿no? Y los huihuas dicen que su lengua, bueno, y que ellos hablan el tejuan y los huihuas hablan el tefuna shayama. Los aruacos o icas no, cuando les he preguntado me han dicho que no, que ellos no reconocen una lengua ritual, que tienen un vocabulario técnico, que es el que maneja el mamo para la cuestión del cuidado de la tierra. Por favor, seguimos. Bueno, aquí están las cifras poblacionales del último censo. Los guayú son 380,000 y un tanto del lado de Venezuela. Entonces podemos decir que el guayunaiki es como la lengua más, yo podría decir que el guayunaiki, María Amelia, es la segunda lengua más hablada de Colombia, con 380,000. Tiene un poquito menos. Sí, entonces si es así, sería la lengua más hablada de Colombia, el guayunaiki. El ican, 34,711, el damana, 18,202. Ahora, cuando yo trabajé, años 80, años 90, comienzos del 2000, con los huihuas, nunca pasaban de 6,000, y con los censos actuales ha subido a esta cantidad que aparece allí, 18,202. Etetara, que es una de las lenguas preocupantes, es la lengua, el etetara y el palenquero son las dos lenguas, según el diagnóstico hecho por el Ministerio de Cultura, que en Colombia están en estado de precariedad. Cuando se declara una lengua de estado de precariedad es eso, no hay transmisión generacional y las nuevas generaciones pueden llegar a un momento en que no se habla.
el Tara, 1700, el censo del ministerio establece unas tantas familias, y de esas tantas familias solamente en muy poquitas familias se habla completamente el Tara. Sin embargo, hay algo que destacar, y es un pueblo que lucha incansablemente por revitalizar, como decía María Emilia. La revitalización de las lenguas sale más de parte de los pueblos. Ellos tienen una planificación lingüística bien organizada. Hay un documento que aparece en internet también, en donde se establece una política lingüística, en donde ellos mismos se imponen que en la lengua, en la familia, se debe hablar eténaca. Hay unas disposiciones para el manejo de la lengua en la escuela, pero si no hay un acompañamiento del Estado, yo tengo la sensación de que de estas políticas internas muy poco pueden ayudar. Sin embargo, yo diría que es de los pueblos del Caribe colombiano que más está trabajando por su lengua materna, por la revitalización de su lengua materna. El CUNA, a mí me extraña que en el censo solamente 2.610, cuando en censos anteriores eran hasta 8.000. ¿Ya? Bueno, también los indígenas fronterizos tienen la facultad de traspasar las fronteras y se van de un lado al otro. Es posible que cuando hubo el censo estuvieran del lado de Panamá, y eso haya hecho que la cifra haya bajado. El Yucpa Yiwonki también, que en el pasado tenía 10.000, 12.000, ahora aparece con 3.610 hablantes. El Embera Catío con 48.000. Siempre los Embera han sido muchos, ¿no? Y el Palenquero con 6.637. Les debo el dato del criol, no alcancé a sacarlo esta mañana. Los Rom solamente aparecen ahora con 2.600, y solamente en el Caribe colombiano, con presencia en Sabana Larga y en Cincé, en Sucre. Bueno, y los hablantes de español, que somos 9.860.000. Entonces, si uno coteja estas estadísticas, se encuentra que cerca de 1 millón de personas son bilingües. O sea, lo que decía María Emilia también, en el Caribe se ratifica también que la diversidad lingüística es mayor, y es mayor, pero con muy pocos hablantes, frente al español, que es una suma mucho más exorbitante. De todas maneras, este último censo define que la población indígena en Colombia aumentó un pequeño porcentaje, pero aumentó, frente a los raizales y a los afrodescendientes, que disminuyó, y también frente a los gitanos. Una disminución bastante alarmante. Seguimos, por favor. Bueno, indígenas, miren, 1.010.000, palenqueros 6.637, rom 735, y raizal creo que son 12.000, ¿no? Unos 12.000. Entonces resulta que el pueblo mestizo, o sea, nosotros, somos el 94%, y el pueblo no mestizo daría menos de un 1%, un 6% de la población sería no mestiza. Sigamos, por favor. Bueno, definitivamente, entonces, ¿cuáles serían las lenguas indígenas? Guayunaiki, Ican, Cogian, Damana, Eténaca, Cuna, Yucpa y Embera Catío. ¿Ya? Embera Catío, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lenguas. De esa multiplicidad de lenguas que hubo en el pasado, según los historiadores, se quedaron 8 lenguas, y de esas 8 lenguas indígenas sería preocupante la pervivencia del Eténaca,
del Etenaca. El palenquero también, pero ya sabemos que el palenquero no es una lengua indígena, sino que es una lengua criolla. Es una mezcla, es una lengua que viene de la mezcla de lenguas africanas con el español. Y lo mismo el criol de San Andrés, siendo que el criol de San Andrés tiene de base léxica el inglés y el palenquero tiene como base léxica el español. Bueno, entonces según el censo, bueno, la publicación es del 2019, la publicación del DANE, pero el censo es de 2018, o sea, esta población estaría conformada de no mestizos por 1.017.000 personas y que serían, de acuerdo con eso, los hablantes de lenguas diferentes al español, frente a nosotros que somos los hablantes de español, lengua materna, y que somos más de 9 millones, porque por todos somos 10 millones y pico. Sigamos. Bueno, lenguas amenazadas. Entonces, de acuerdo con el Ministerio de Cultura, también que toma como base este aspecto definido por la UNESCO, hay lenguas extintas en Colombia, hay lenguas en peligro, hay lenguas en estado de precariedad, hay lenguas en situación de equilibrio inestable y hay lenguas vitales y de alta transmisión generacional. Ahora, las lenguas extintas, bueno, Mocaná, sabemos, aquí en las goteras de Barranquilla, que los Mocaná existen como pueblos indígenas, ya se les ha reconocido 5 resguardos aquí en el Atlántico, pero ellos fueron de los pueblos catequizados y perdieron su lengua. Ellos dicen que su lengua es de origen arawak y que por tanto la lengua que ellos les gustaría es que se les ayude a que a aprender el guayunaiki, teniendo en cuenta esa memoria histórica, ese dato que por memoria histórica ellos definen que su lengua es de origen arawak. En peligro, y ahí hay algo que tiene que ver con, ¿sí? No tanto el guayunaquí, sino que se facilitaría más con una de las hermanas de la Sierra Nevada, que también tiene madre lengua arawak, porque con la Sierra Nevada se tiene más cercanía, ellos visitan y nosotros poco, pero también visitamos. ¿Te reconoces como Mocaná? Sí, pertenezco al territorio de Baranoa. De Baranoa. También supongo que otros hermanos de otros territorios del Caribe, de otros resguardos, verán el guayunaque, pero por ejemplo lo que es en Baranoa, pensamos más en la Sierra Nevada por la cercanía de las relaciones. Bueno, eso podría ser. Pero uno de los problemas es ese, que adoptar una lengua de otro hermano, que aunque esté de acuerdo, también tiene sus pros, sus contras, pero sí ya nosotros tenemos una lengua distinta, que de hecho, aportándole la respuesta de la niña, la importancia de lo que ustedes hacen, pues la pérdida de ese deseo en el ritual de la palabra que es tan importante, nos hubiera servido mucho, como a nosotros nos hubiera encantado tener la lengua nuestra y nos debe esa pérdida. Ya hemos recuperado 100 palabras también con ayuda de antropólogos que han hecho las investigaciones debidas, pero es muy importante para los pueblos indígenas. Es muy importante para los pueblos indígenas de Colombia en general tener algo tan significativo como la lengua de nuestros ancestros, que para nosotros es una relación con estos espiritualmente, para los rituales, etcétera. Entonces el trabajo que hacen es muy importante y si ojalá hubieran más investigadores hace más tiempo, etcétera, y todos contáramos con ese patrimonio y ese significado tan importante como la lengua. Bueno, pero están los Mocaná de Tubará, que son los que hablan del guayunaiki, ¿no? De reivindicar el guayunaiki. Sí, pues estamos en 7 municipios, si no estoy mal. Sí. Tubará, Piojó, Baranoa, Galapa, Puerto Colombia, que Puerto Colombia me gusta mucho que utilizan prendas las mujeres, o sea, hay una feminidad, una conexión con la feminidad muy bonita y pueden ver que aunque pertenecemos a la misma etnia, los resguardos guardan y manejan ya de una forma un poco más autónoma todos estos
características culturales, que tratamos de no perder con el tema del Princesado Mocaná, los encuentros, pero siempre hay que hablar todas esas cosas de, por ejemplo, cuando queremos optar una lengua, que el tema ha surgido bastante, una lengua de un hermano por querer conservar, además de lo que eso implica políticamente para las comunidades indígenas, tener una lengua y que sea reconocido, porque si una comunidad indígena no tiene una lengua, no tiene una característica cultural tan importante, es desconocida e invisibilizada en un contexto colombiano y latinoamericano. De todas maneras, ya el Ministerio del Interior reconoce que hay pueblos como el Zenú, por ejemplo, o los Cancuamos, que perdieron la lengua, pero tienen otras características que los definen como indígenas, como por ejemplo la propiedad colectiva de la tierra, que es una de las características de los pueblos indígenas. La parte religiosa, ¿no? Entonces los cancuamos perdieron la lengua por los procesos fuertes de catequización que sufrieron. Los sacerdotes llegaron a la parroquia de San Isidro, hicieron un buen trabajo porque quedaron sin lengua, ¿no? Triste, buen trabajo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que se les reconoce el hecho de que hay todavía un manejo colectivo en algunos sectores, no en todos, de la tierra. Está el apoyo de los indígenas, el resto de indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, y está presente todo el trabajo. Allá atrás están pidiendo la palabra. Sí, creo que más que todo, para dejar una reflexión. Colombia es un país centralista. Colombia es un país centralista y ese problema que tú estás refiriendo sobre los distintos idiomas y la desaparición de algunos, precisamente es un problema derivado de un centralismo en Colombia, donde no hay una política de Estado, sino hay políticas de gobierno. Y me voy a referir a un caso concreto, San Andrés Islas y Providencia. En el 2018 nombraron desde Bogotá a un funcionario en la Secretaría de Gobierno y ese a su vez, pues, nombraron otros funcionarios como secretarios de tránsito, etcétera, en San Andrés Islas. Ninguno hablaba ni inglés, solamente hablaban español. Por supuesto no van a hablar creole, que es el idioma de ellos. Entonces hubo mucha rebeldía y cuando, por ejemplo, el tránsito los paraba, pues decían no entender absolutamente nada, porque le hablaban en español y era una forma de rechazo. De hecho, en ese momento San Andrés Isla, y les recuerdo a todos, así como perdimos Panamá en 1903 porque lo abandonamos, San Andrés Isla también está abandonada desde el punto de vista de Estado, de gobierno. Y eso significa Estados Unidos tiene las manos ahí metidas entre comillas porque ellos declararon, hay un movimiento activo y lo conoce el gobierno central y los gobiernos que han pasado, de independizarse o anexarse a los Estados Unidos como Puerto Rico, por ejemplo. Eso existe, no es una utopía, es real, yo la conozco. Entonces, mientras no haya una política, mientras Colombia sea un país centralista, con unas políticas de gobierno y no de Estado, todo ese problema va a continuar y va a ir agravándose la pérdida de esos idiomas. Bueno, me podría extender mucho más, pero no sé cuál es tu opinión al respecto. Bueno, sí, estamos camino a la construcción de una política lingüística en el país. De todas maneras, hay una ley de protección de las lenguas nativas, la 1381 de 2010. Lastimosamente, no, digo yo, pienso que debería haber una mayor actividad alrededor de esa ley, pero sí, la idea es obtener en el país o desarrollar en el país una política lingüística que defina desde el Estado qué se puede hacer por estas lenguas. Pero la ley 1381
dice con bastante claridad lo que se puede hacer por las lenguas. Lo que hay es que lograr que tanto en el interior del país como acá, por ejemplo, en Valledupar los indígenas llegan a la Secretaría de Educación y nadie los atiende en su lengua materna, los atienden en español. Pero debería haber en Valledupar una ley o en el departamento del Cesar y en los diferentes departamentos del Caribe, una ley que defina que a ellos se les atienda en su lengua materna, porque si no se les atiende en su lengua materna, se les está dando un tratamiento de extranjeros. Y ese es uno de los puntos que establece la Ley General de Protección de las Lenguas Nativas. Pero bueno, vamos a continuar acá. Bueno, entonces tenemos, pero con respecto a lo que la niña decía, aquí hay un caso muy importante y es el del grupo Malibú, en el cual Paul Rivet, que hizo un estudio sobre este grupo cuando vino a Colombia a formar los primeros antropólogos, estudió el grupo Malibú a partir de datos sacados de cronistas de India y hace un listado de palabras de este grupo Malibú y define, por lo que venían diciendo los cronistas de India, ¿no? Que el grupo Malibú estaba conformado por los Mocaná, o sea, era un grupo que se definía que existía desde la desembocadura del río Magdalena hasta la depresión Momposina, y que en este recorrido había 3 grupos malibúes, los Mocaná en la desembocadura del río Magdalena, los malibúes propiamente dichos, Zambrano, Plato, más o menos esa zona, y los pacabuyes en la depresión Momposina, ¿verdad? Y que estos malibúes eran grandes bogas que remaban el río Magdalena desde Barranquilla a la depresión Momposina, que tenían unas grandes canoas. Hay estudiosos que dicen que eran los verdaderos constructores de las canoas aquí, que había como astilleros, dicen los cronistas de India, acá por el lado de la depresión Momposina, y que ellos tenían 3 lenguas que eran de una misma familia lingüística, y él dice que la familia lingüística Malibú, mientras se sigue estudiando esto, pero los malibúes desaparecieron antes de 150 años por sobreexplotación de los bogas, porque si ellos tenían grandes canoas y eran las mismas canoas que encontraron en Cuba y en las Antillas Mayores, ¿no? Por eso la relación de Arawak que hacen de esta familia que hacen los historiadores, ¿no? Por aspectos de la cultura material como la canoa. Y resulta que ellos definían algo muy importante. Somos un mismo pueblo, nos comunicamos en 3 lenguas diferentes, políticamente hay descentralización, lo único que nos une es la lengua y la religión, ¿ya? Eso está definido por Paul Rivet, y entonces ahí es donde ustedes tendrían que mirar todos estos estudiosos que han visto desde perspectivas diferentes a los Mocaná para definir, ¿verdad? Pero de reivindicar y aprender una lengua, pues ustedes tendrían que hablar si son de Baranoa, con la gente de Tubará, en donde todavía hay muchas huellas arqueológicas en las serranías estas que bordean a Tubará, y unirse en la perspectiva de un futuro para el pueblo Mocaná y estas lenguas, y tener en cuenta todo ese pasado importante que aparece en cronistas de India sobre los malibúes. Bueno, ya entonces definimos que vitales, lo que la teoría lingüística define como lenguas vitales, solamente estarían el guayunaque, el ican, el cobian, el tule y el embera catío. Y el yucpa, yiwonki, yo he estado con los yucpas y a mí me parece que entre ellos hay una vitalidad enorme. Pero bueno, los estudiosos dicen que es un equilibrio inestable, damana y palenquero, siendo que el damana de pronto está un poco más vital que el palenquero, porque la ruptura generacional, de la transmisión generacional esa ruptura no es tan fuerte como la que se pueda dar entre los eténacas. Sí, uno encuentra abuelos con nietos hablando en damana, lo que es más difícil entre los eténacas y de pronto entre los palenqueros. Por favor, sigamos. Bueno, hay unos niveles de riesgos
definidos desde la UNESCO y que el Ministerio de Cultura está trabajando. En el Ministerio de Cultura hay un consejo asesor que también hay una representante un representante de la Universidad Nacional, ¿no? Creo. Ana María Ospina. El informe de ella. Qué lástima, porque yo creo que sí, la ley sí es muy orientadora en lo que se puede hacer. Bueno, entonces aquí está todo lo que les he dicho hasta aquí. ¿Cómo se caracterizaría el perfil sociolingüístico del Caribe colombiano desde la perspectiva de las lenguas nativas, en el sentido de aquellas que están en estado de extinción, en riesgo de extinción, en estado de precariedad y las que serían vitales? Habría que seguir trabajando sobre estos aspectos. Sigamos, por favor. Y aquí entonces aparecen ahora algunos aspectos que define la ley de protección de las lenguas nativas, ley 1381. El uso, la invitación al uso de las lenguas en la vida cotidiana, la preservación y los cuidados en la salud. Este punto que tiene que ver con la salud es muy importante, porque si uno está yo tuve la oportunidad de estar muchas veces, acompañar indígenas al hospital de Valledupar o al hospital de Santa Marta, y hay un desencuentro entre el médico y su paciente, porque el médico no habla la lengua del paciente y el paciente no entiende español. Entonces, los riesgos que se corren en esta parte, es muy importante que haya traductores, como dice la ley 381, en los casos de aspectos judiciales, aspectos de la salud y la atención en las oficinas del Estado. ¿Por qué? Porque en los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta tienen una concepción del cuerpo humano diferente a la que tenemos nosotros, ¿ya? Entonces, en esa concepción del cuerpo humano, si no hay alguien que le traduzca al médico, puede haber fallas lamentables en la atención y en el cuidado del enfermo. Eso es un desencuentro que hay allí, lo mismo en la justicia. Afortunadamente uno ve que aquí no han pasado cosas graves, que un indígena cometa un ilícito y que sea llevado a la justicia nacional, porque se respeta también, según la Constitución, la justicia propia de ellos. Si el delito se comete en las circunstancias de ellos, se juzga a la persona en la comunidad. Pero si el delito o por lo que haya que juzgar, hay una implicación, los van a juzgar acá. Pero si no hay abogados, si no hay traductores, ¿cómo se hace para que esa persona, y ojalá que no se da nunca nada, ¿no? Esa persona que va a ser juzgada entienda por qué se les juzga y si tiene que hacer algo para que ese juicio, porque pasó una vez hace muchos años con un indígena Kogi, en donde un hijo se fue a un pozo de agua y él no reaccionó a tiempo el niño alcanzó a ahogarse antes de que él lo pudiera sacar. Y la representante de Asuntos Indígenas de Valledupar se enteró, fue con la policía, y como él dijo yo lo maté, lo mandó a apresar, pero porque en su concepción él lo mató porque no alcanzó a sacarlo, no fue que él lo empujó o él lo ahogó, sino no alcanzó a sacarlo a tiempo. Y en el Ministerio del Interior le nombraron, se llamaba Julio Loperena en español, 3 abogados, y ninguno de los 3 abogados pudo convencerlo que él no debía decir yo lo maté. Él tenía que decir exactamente lo que pasó, lo que le contaba a los abogados que pasó, pero en su concepción, ¿usted lo mató? Sí, yo lo maté. Y el señor pagó 20 años de cárcel, ¿ya? Entonces, son aspectos como estos en donde la interculturalidad también juega. Y la idea es, ojalá que no vuelva a pasar un caso como estos. El problema de la comunicación también. Si Colombia es un país en donde los medios de comunicación juegan un gran papel, las lenguas indígenas no están en esos medios de comunicación. Y la ley también da
recomendaciones al respecto. Uno ve por ahí en Señal Colombia a las 11 de la noche, un sábado, pueden pasar algo relacionado con los indígenas, pero a las 12 del día está el noticiero, que está pasando de pronto que pasó en Bogotá, una embera hizo esto, y entonces eso es lo que están viendo los colombianos, y no hay un pronunciamiento, ni el Estado ha mirado a ver cómo es que van a hacer esa parte que se habla de los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación van a lograr el aporte o van a hacer el aporte para que estas lenguas se revitalicen. La presencia de las lenguas nativas en los medios de comunicación, no sé cómo sería. En Valledupar, los huihuas tienen un programa en Radio Guatapurí, en donde se mandan saludos, se dicen algunas cosas, que antes lo hacían pagando una cuña, porque como la sierra es tan grande, se mandan mensajes de un lado a otro. Ahorita pagan un programa y lo hacen ellos mismos. Bueno, ya eso es algo, ¿no? Pero tiene que ser, como decía el señor, una política lingüística la que defina todas estas cosas. Sigamos, por favor. Ahora, la otra cuestión, y es que la Constitución del 91 dice que la educación en los pueblos indígenas debe ser bilingüe, ¿verdad? Intercultural, y que la lengua materna del niño debe ser la primera lengua de la escuela y el español la segunda lengua de la escuela. Se define una educación bilingüe e intercultural. Sin embargo, uno encuentra escuelas en donde no se está practicando esta norma. Ese es otro, los centros etnoeducativos, como se llaman ahora. ¿Cuál es la posición? ¿Por qué? Porque el Estado, el Departamento del Magdalena, por ejemplo, en la escuela de Nausima que no, en la escuela de Duncacare, todos los maestros, no hay un solo maestro que hable damana, todos son de atanques, y entonces pues las normas la violan y no hay nadie que diga nada. Ahora, la otra cuestión que hemos aprendido con los ETNK y los huihuas, que tienen una preocupación por el estado de precariedad de sus lenguas, es que hay que oír a los ancianos cuando se van a hacer los programas, cuando van los asesores a trabajar los modelos pedagógicos o los modelos etnoeducativos. Hay que trabajar de la mano de los ancianos, porque los ancianos o los sabedores pueden tener muchas soluciones a los problemas que se padecen en la escuela con la enseñanza de las lenguas maternas de los niños. Y ahora está el otro problema de que los indígenas les ha gustado mucho esto de las redes sociales, y eso hay que aprovecharlo, ¿no? Desde hace rato, el celular, el internet. Entonces yo creo que eso les llama mucho la atención y lo utilizan. No hay indígena que no tenga un celular en su casa. Con los ETNK en la maestría en lingüística, bueno, hay una alumna que ha trabajado y ahorita se acaba de inscribir un profesor de la universidad que es especialista en cuestiones estas de electrónica, y se está haciendo material, una app para los niños de preescolar. Se hizo primero un inventario de palabras que según los ancianos deben ser las más utilizadas en los niños que están en edad preescolar, 5 a 6 años, ¿verdad? Y se dividieron esas palabras en 10 campos semánticos. Y esas palabras, estos 10 campos semánticos fueron utilizados para desarrollar una app que le permita a los niños, con el celular del papá, y al mismo papá ayudarle al niño a hacer las tareas, porque la falta de material didáctico en estas escuelas es abrumador. Entonces, como la estudiante que hizo este trabajo viajó y se dio cuenta que todo el mundo tenía celular, entonces definió, vamos a hacer esta herramienta didáctica celular, porque el niño y el mismo maestro tiene. Y bueno, pero entonces ellos también pidieron que se la pasaran en forma escrita. Entonces se hizo la cartilla también en forma escrita.
si no hay material didáctico, bueno, con los ETENACA se ha trabajado mucho el hecho de que si dan tiza, si dan papel y lo que el ministerio suele y la Secretaría de Educación suele mandar a las escuelas, eso se les agota en 3 meses y ya luego no vuelven a tener nada más de estas cosas, es que trabajen con elementos del medio y se ha tenido cierto éxito en esta parte. Sigamos. Creo que llegamos hasta allí. ¿Sí? Bueno, hay un colofón. Los órganos gubernamentales deben actuar ante el desconocimiento de la legislación lingüística por parte de los funcionarios públicos y orientar la formación de los encargados de revertir las prácticas lingüísticas en los espacios que deben cumplir con el derecho al uso de la lengua materna. Aquí hay un problema y es que, bueno, los funcionarios públicos en la Secretaría de Educación o los médicos en los hospitales no saben estas lenguas, ¿verdad? Pero sí hay la posibilidad en la Amazonía. A mí el Ministerio de Cultura me invitó a un evento que hubo en la Amazonía en donde están validando traductores, porque es que encontramos, en la sierra también es así, cuando hay reunión de representantes del Estado con los indígenas, hay unos muchachos que traducen del español al damana, por ejemplo, y del damana al español. O sea que sí hay unos traductores simultáneos buenísimos y cuando la reunión es con los 3 pueblos, hay que traducir del español al Coguian, o sea, son reuniones interminables por la cantidad de traducciones que hay que hacer. Entonces eso me parece importante, la validación de traductores simultáneos que existen en estos pueblos. Y eso sería una forma de que, bueno, mientras desde este lado de Colombia los médicos, los abogados que atienden las cuestiones, se deciden a aprender lenguas indígenas de acuerdo con el espacio en que se encuentren, es una opción. Hay una indígena guayú, Margarita Pimienta, que siempre está viajando a Puerto Rico, porque los indígenas, los guayú, les gusta mucho ir a Puerto Rico y tienen en la memoria histórica que tuvieron alguna relación. Y no sé qué pasa, pero allá siempre mandan a buscar a Margarita Pimienta para que vaya a traducirle a los indígenas de qué se les está acusando. Y a los que juzgan qué es lo que está diciendo el indígena. Y eso es una buena medida, pero existe en Puerto Rico. Aquí en Colombia, bueno, como no hay tanto, uno sepa que sean llevados a la justicia ordinaria los indígenas, no existen, pero sería una forma, lo que se está haciendo ya en la Amazonía, que es validar los traductores nativos, y son traductores excelentísimos. Bueno, muchas gracias. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.